Sí, buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer para mí venir aquí a darles todas las explicaciones oportunas a sus preguntas. A la primera pregunta le diré que el Suma 112 lo que ha hecho en este año es no parar. Y no parar, porque, como es obvio, la verdad es que los tiempos que vivimos son bastante convulsos y entonces eso es lo que le diría, no parar. Si nos referimos al 2021, estamos hablando de una época en la que el COVID pues, ha sobrepasado con creces todas las expectativas que teníamos, ¿no? No ha sido como 2020, pero una tras otra las olas que han venido pues, ha condicionado en bastante medida el trabajo del Suma. Bien, en este sentido, cabe destacar la labor de todo el Suma en la atención de los ciudadanos madrileños, donde ha sido presentado tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid. Durante el 2021 atendimos más de 1.350.000 llamadas, lo que supone un incremento sobre el 2019 de un 21%, con picos próximos a las 6.000 llamadas, lo que ha requerido un refuerzo del personal necesario para que todas las llamadas tuvieran una respuesta. Dentro de la actividad asistencial cabe destacar, por un lado, el refuerzo de las unidades sobre todo de enfermería y su actividad creciente, suponiendo un aumento con respecto al 2019 de un 420%. De igual forma, la incorporación del Suma al proceso de vacunación, ya sea bien en principio con las residencias y más tarde con los centros de macro, ya sea el Wanda y Wizzing, a día de hoy se habrán administrado en el entorno de 1.600.000 dosis, al igual que los puntos de la realización de test antigénicos a la población con alta prevalencia de infección. En líneas generales, podríamos decir que hemos reforzado nuestro centro coordinador, homogeneizando procedimientos, así como reforzando la atención domiciliaria, tanto con test como con médicos y enfermeras. Con lo que respecta a los swab, sobre este asunto el consejero de Sanidad ya ha sido interpelado en varias ocasiones por este tema y ha dado las explicaciones pertinentes, a lo que lo siento mucho, pero no tengo más que añadir. Sí que le diría una cuestión, y es que estos profesionales, desde el principio de la pandemia, lo han dado todo y yo creo que siempre pidiendo pocas cosas a cambio, y yo creo que se merecen una respuesta temprana a las expectativas de qué va a ser de los swab. Y en relación con la memoria, lo siento, porque debe ser un problema nuestro, porque la memoria está confeccionada y debería de estar a su disposición. En lo que respecta al CENDAR, ya dijimos ya hace tiempo la intención del Suma de montar un centro coordinador dentro del CENDAL, y así será en los próximos meses cuando problemas técnicos asociados a diferentes necesidades de material, que como es obvio y está en conocimiento de todos ustedes, pues la falta de materiales han llevado a que determinados elementos imprescindibles para que el Suma esté ahí, pues a día de hoy todavía no hemos podido completar esos requisitos. Muchas gracias. Es ahora el turno de intervención de los distintos portavoces de los grupos políticos y tiene la palabra la señora Lillo, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Gracias, presidente. La palabra ahora el portavoz de Más Madrid, el señor Diego Figuera, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por comparecer, señor Busca. Menudo papelón que tiene usted en este momento, porque las críticas son absolutamente unánimes sobre la gestión que lleva usted haciendo durante todo este tiempo.
Y a nosotros nos llama mucho la atención, en nuestro grupo político, que realmente no nos pueda dar ninguna respuesta sobre el tema de los swaps. Estoy pensando que hace un año ya hubo una comparecencia y estamos planteando exactamente las mismas preguntas y estamos encontrando casi peores respuestas. Usted dice que ha sido un no parar y desde luego nuestro reconocimiento a todos los trabajadores del SUMA 112 que no han parado de trabajar en unas condiciones absolutamente difíciles, no solo por la pandemia, sino por sus propias condiciones laborales que ahora vamos a detallar y preguntamos por ellas. No nos podemos olvidar que en medio de esta pandemia y con la responsabilidad que tienen todos los colectivos y profesionales que trabajan en el SUMA, tuvieron que plantear la posibilidad de una huelga y los médicos llegaron a hacer una huelga y ustedes se reunieron con ellos, prometieron una serie de cuestiones por las que los médicos pararon la huelga y a día de hoy nada de eso se ha cumplido y le preguntaría también por eso. Efectivamente se quiso preguntar y se preguntó por un nuevo plan de emergencias que han dicho los compañeros y no tenemos ese plan ni la evaluación del anterior que es del 2019 cuando se terminó. Usted dice que es un no parar, pero su no parar es un no parar o de una mala gestión, o un no parar de no querer hacer nada, o un no parar que quizás es mucho peor, y aquí me estoy acordando y le doy un recuerdo al exdiputado socialista Gómez Chamorro, que tanto luchó por preguntarle a usted y las cosas del SUMA, un no parar para querer cargarse la actual estructura del SUMA 112, para quizá quererlo privatizar de una vez. Díganoslo de verdad si lo que quieren es no abrir los swaps, porque lo que quieren es o pasarlos a la atención primaria y que la patata caliente la asuman en este momento la gerencia de atención primaria, o realmente lo que quieren hacer al final es externalizar el servicio y entonces aparecerán los médicos que ahora no aparecen, o las enfermeras o los trabajadores. Porque esto no hay quien se lo crea en este momento. No tenemos la memoria porque no la han querido publicar, si ustedes la tienen, y la hemos preguntado por ella. Entonces, no sé, este es un papelón realmente complicado en ese sentido. Porque los swaps sabemos, estamos todos los días manifestándonos día tras otro con los vecinos y vecinas de toda la Comunidad de Madrid pidiendo esa apertura. Las UDAT no pueden suplir este servicio. El servicio es más lento, las urgencias hospitalarias se colapsan más, el coste es 10 veces aproximadamente mayor en este modelo actual. Y la gente está descontenta porque a su vez la calidad del servicio no es mejor en el hospital que en los servicios de urgencias de atención primaria, y ya nadie se cree que sea por el COVID, nadie se lo puede creer. Entonces, si está usted aquí como gerente y no es capaz de decir nada y nos pone una cara como mirando para otro lado, que yo he sentido un poco de vergüenza ajena, pregúnteselo a usted al consejero, y usted es el gerente, pues dimita de una vez. Porque si un gerente no es capaz de aquí, en sede parlamentaria, de decirnos nada de lo que va a pasar con los swaps, realmente su labor es absolutamente ineficaz. Y no digamos de la gestión de los profesionales. Ya han dicho todos los compañeros diputados de todo el arco parlamentario que la gente no quiere ir a trabajar en este momento al SUMA 112, que se les ha tratado de una manera donde ha habido traslados forzosos al Zendal, ha habido traslados forzosos al Wanda, ha habido unas mínimas incentivos que han parado, la penosidad, la peligrosidad no se está pagando, a la gente se le está mandando cada día de un sitio para otro, nos lo están comentando los propios compañeros del SUMA 112, sin preguntarles, gente que tiene que recorrer 60 kilómetros desde su casa para trabajar un día en un sitio y otro en otro, sin preguntar. Y por eso no extraña nada que la gente que acabe, por ejemplo, el máster de emergencias no se quiera ni siquiera apuntar a la bolsa de trabajo, que efectivamente la última convocatoria de plazas, de 38 plazas, solo se cubrieran 8 de médicos, que hay 150 médicos aproximadamente que sirven casi de baja permanente y no se pueden cubrir, que las bajas se cubren de una manera con la gente de los retenes porque no se puede tener suficiente personal, y no digamos el tema que presentan las enfermeras con el tema tan moderno que usted dice, que es que ahora tenemos unos servicios avanzados que tienen que ver con enfermería, y la trampa, como nos dicen los compañeros, es que muchos días de las 29 UBIs móviles, 12 salen solo con enfermera porque no hay médicos, y nos lo dicen las propias enfermeras, que no se atreven a decirlo porque ha habido represalias en algunos momentos cuando han atrevido a dar la voz, y eso lo sabemos y lo planteó el señor Gómez Chamorro en sede parlamentaria. Entonces, yo creo que es un tema demasiado serio como para plantear que esto es solo así. ¿Qué pasa con la OPE de 2019 de las enfermeras, que tampoco se ha acabado de resolver?
¿Qué pasa con los operadores de telefonía que tienen unas situaciones de turnos penosos y que están externalizados y al final no funcionan bien y están todo el día quejándose? ¿Qué pasa con los trabajadores en los servicios de traslado no urgente que se están quejando de las condiciones pésimas de ese servicio, como decía la portavoz del partido Vox? Donde se han aumentado los transportes colectivos, donde gente se está contagiando porque están mezclados unos con otros y se llega tarde y mal. ¿Qué pasa con la coordinación de una vez con el SAMUR? Que sería algo fundamental para mejorar el servicio, entre otras cosas porque el SAMUR funciona 100 veces mejor que el SUMA. Todas estas preguntas las preguntamos hace 1 año y medio y ustedes no contestaron para nada o miraron para otro lado. Y lo único que pasa es que aparentemente les ponen unas medallas a trabajadores que claro que trabajan en condiciones heroicas y sobre todo muchas enfermeras. Nosotros le pedimos de una vez que hable con los trabajadores, que hable con los sindicatos para hacer de una vez unas buenas condiciones para que las personas y los trabajadores, sobre todo médicos y enfermeras, quieran trabajar en el SUMA 112 y no se vayan a otras comunidades o no se vayan enseguida a cualquier otro sitio, porque las condiciones son absolutamente inaceptables y usted lo sabe. Entonces yo no sé si es que usted, díganoslo de una vez, si quieren externalizar y privatizar absolutamente el SUMA 112 o qué pasa de una vez. Y díganos por qué no se ha puesto en marcha y por qué no tienen en cuenta a los colectivos en general y a las asociaciones profesionales para el nuevo plan de emergencias y urgencias de la Comunidad de Madrid. Díganos de una vez por qué no se reúnen con los sindicatos y con los colectivos para mejorar las condiciones de trabajo de estas personas, porque si no, no van a encontrar ustedes a nadie queriendo trabajar. Y menos en estas condiciones de turnos, de bajas, de retenes que no se cumplen. Por ejemplo, el SUMA 112 no respeta los turnos de comida, se tienen que comer tarde y mal, nos lo han acabado de comentar compañeros del SUMA 112. En el SAMUR hay un tiempo para parar para comer y para cenar. En el SUMA 112 se hace deprisa y corriendo y hay muchos de los personal que está comiendo a las 6 de la tarde después de haber trabajado sin parar. ¿Qué pasa también con muchos de las UBIs que no salen al trabajo, los propios vehículos, porque no tienen suficientes recursos o no están en condiciones? Muchas cosas se prestaron en su momento al CENDAL y al IFEMA y no se devolvieron. ¿Qué pasa con todo eso? Lo sabemos, porque aunque ustedes no informen de nada, nosotros nos informamos a través de los compañeros y compañeras que cada día se dejan la piel, literalmente, en el SUMA 112. Y eso es la verdad. Entonces, de verdad, por favor, contéstenos de algo que nos podamos llevar un poco de esperanza y también que podamos dar un poco de esperanza a la gente, a los trabajadores por un lado y a los usuarios de la Comunidad de Madrid que están deseando que se abran de una vez los swaps, que funcionen las cosas y que de verdad nos digan la verdad de lo que pasa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que es una ensaladilla rusa de ideas, lo planteaba aquí. O sea, porque tiran por todos lados. Sí que voy a intentarles darles algunas claves, ¿no? Sí que el origen de parte de los problemas, sin duda, es la especialidad de urgencias, ¿eh? Y me remito no al SUMA, me remito a los servicios de urgencias en general. Y esto es una reivindicación que, bueno, ya... Pero si estamos hablando de los SWAP en concreto, yo me remito a lo que les he dicho antes, pero sí que les voy a dar una serie de claves que dan que pensar, por lo menos, ¿no? Cuando alguien de ustedes ha referido a que era un servicio donde se atendían muy pocas emergencias, bueno, esos datos son así, y esos datos son así sacados de los datos de los propios SWAP. No son datos inventados de ninguna forma. Igual que no es un dato inventado que a los SWAP recurría el 6% de la población. Dato muy interesante, 6% de la población. ¿Para qué acudía? Por diferentes motivos. En algún caso, como se ha comentado, por alguna emergencia, en otros casos por una urgencia y en otros casos porque se acomodaba más probablemente a sus necesidades asistenciales el horario del cual estos habrían. Pero hay otra pregunta muy interesante en el ambiente y es ¿dónde están esos pacientes? ¿O esos ciudadanos que acudían antes a los hospitales? ¿Están en los hospitales? Sí. Ustedes me imagino que manejarán los datos y como saben, el 2020
los servicios de urgencias de los hospitales tuvieron una caída sobre el 2019. Sí, pero el 21, esa caída se consolidó. Y curiosamente, además, el índice de ingresos no disminuyó. Bueno, si se lo saben todos, entonces... Sí, por favor, evitamos comentario. Escuchamos al compareciente. Y el índice de ingresos aumentó año tras año. Cabría pensar que esos pacientes acudieron al OSAR. Tampoco se incrementaron las atenciones en OSAR en esos 2 años con respecto al año anterior. Entonces, ¿dónde están esos pacientes? Bueno, hay diferentes visiones. La primera, sin duda. O sea, los hábitos de la población fruto del COVID han cambiado y eso, vamos, eso está más claro que el agua. Pero gran parte de esos pacientes sin duda están en el número de llamadas que día a día han aumentado con respecto al 2019. También sin duda están en las atenciones que esas unidades, fundamentalmente de enfermería, hacen en los domicilios, muchas de las cuales obedecen probablemente a continuidad de cuidados, sin duda. Pero lo dejo ahí. ¿Dónde están? Igual, fruto de que no eran ni urgencias ni emergencias, ¿se han podido acoplar al sistema sanitario? Pues muchas de ellas, sin duda que sí, ¿no? Cuando hablan de ustedes de las condiciones laborales en el SUMA, bueno, lo primero, decirle que yo no he trabajado nunca en la medicina privada, así que cuando me hablan de privada, seguro que ustedes tienen más experiencia que yo, porque yo no tengo ni una. Y además, a estas alturas de la vida, la verdad es que no creo que me vaya a dedicar. No porque no he tenido oportunidades a lo largo de mi vida, que han sido numerosas, sino porque simplemente me ha interesado el ámbito público y no el privado. Pero si hablamos ahora de las condiciones laborales y de los médicos de SUMA, yo creo que hay varias cosas que conviene darse cuenta. La primera que decía al principio, la especialidad de urgencias y emergencias es fundamental para definir a aquellos profesionales que se quieren dedicar a esto. Pero si hablamos del SUMA en concreto, hay 2 tipos de trabajo que yo diría que son bastante diferentes. Uno obedece a los recursos avanzados, en los cuales digamos que la cantera sigue y se mantendrá, sin duda, porque obedecen a una forma de percibir la urgencia y la emergencia diferente, igual que en los servicios de urgencias de los hospitales. Si hablamos de los SWAP, estamos hablando de un colectivo diferente. Y estamos hablando de un colectivo diferente en los que tienen varias cosas en común. Bueno, la primera, no existe esa rotación como tal que usted comentaba, o sea, yo no la he percibido, desde luego. Pero sí que es gente, son personas que tienen en la actualidad una edad media muy superior a la de los avanzados. Y sí que creo que a día de hoy es difícil encontrar un personal que se identifique, de estos que acaban el MIR en el día a día, que se identifiquen con ese tipo de trabajo. Porque, como bien saben ustedes, la mayoría de los médicos que nos dedicamos a esto, nuestra formación básica es el hospital. Y lo que nos gusta es el hospital. Así que si lo trasladamos al campo de las emergencias, bueno, es compaginable y además sería un proyecto muy interesante el poderlos compaginar. Pero si los llevamos al campo de la urgencia, no, porque eso es lo que en su día a día ven en unas partes de sus servicios de urgencias y profesionalmente a esos MIR que están acabando hoy y que pueden elegir entre un sitio y otro, es difícil que elijan los SWAP o esa forma de trabajar. Cuando hablan de las enfermeras, yo desde luego, el Real Decreto 2836 del 2012, la verdad es que no lo inventé yo.
Creo que es un Real Decreto que pasó sin pena ni gloria, pero a los años de su publicación sí que ha sido muy controvertido. ¿Por qué? Porque en ese decreto lo que se define es lo que son las ambulancias de soporte vital avanzado y quedan definidas, como el Real Decreto lo indica, con un test y una enfermera y un médico en el caso de que sea preciso. El SUMA ya en su día optó por los dos técnicos y la enfermera y el médico. Y ese modelo no ha cambiado. Cuando usted dice que los avanzados, en este caso de enfermería, también llamados SBAE, obedecen a una iniciativa propia de una reacción, se equivoca. Los avanzados que hoy ha comentado usted existían ya en el SUMA antes de que yo llegara. ¿Sabe cómo se llamaban? Intermedios. ¿Por qué? No lo sé. Pero se llamaban intermedios. Y eran dispositivos que trabajaban con dos técnicos y una enfermera. Y no tenían médico. Y se llamaban intermedios. Lo único que hice fue ponerle el nombre que tenían que tener, que eran avanzados, porque se trataba de eso, de avanzados. Pero eso no es mi invento. Es más, yo no sé cuál será el futuro de estos avanzados, porque sí que es cierto, como ustedes indicaban, que sí, cada vez tenemos menos médicos para nuestra sanidad pública y en todos los ámbitos. Y en ese sentido sí que hay diferentes iniciativas. Por ejemplo, que las enfermeras, como decía la señora de Vox, tengan problemas para subirse en los avanzados. Hoy en día las enfermeras de los avanzados los eligen libremente y actúan de acuerdo a protocolos y no plantean más problemas en el día a día. Estamos hablando de emergencias, no estamos hablando de urgencias. Y para ese fin están ampliamente preparadas, como han demostrado aquí y en el resto de Europa. Así que no plantean ningún problema. Le tengo que pedir que vaya terminando ya su turno. Sí. Que si las condiciones laborales del SUMA, yo, a mi humilde entender, son, pues, creo, bastante mejores que las de un hospital, donde he trabajado 20 años. Ni uno ni dos, 20. ¿Por qué? Por muchas razones. Sobre todo porque el SUMA, a diferencia de otros servicios, si no lo sabes, se lo cuento, toda su jornada es laboral. Así que los médicos, los técnicos o el personal de enfermería, si quiere, puede hacer más, pero si no quiere, no hace más. Así que tiene todo su trabajo en horario laboral. Esto es una ventaja sin duda alguna. ¿O no le parece? Porque yo, igual que cualquier médico de hospital, me he visto obligado a hacer 6, 7, 8 o 9 guardias, las que fueran, en función de las necesidades de servicio. Bien. Esto es una cosa que no se contempla. Eso, unido a otra serie de atribuciones que tienen, a mí me parece que no es un servicio cuyas condiciones laborales, desde luego, si a usted le gusta más las del SAMUR, pues bueno, ¿qué le voy a decir? Para usted, por lo que se ve, el SAMUR es perfecto. Es tan imperfecto como... Eso no lo he dicho. Para contestar al señor Raboso, que parece que sabe más que el señor gerente, efectivamente, si el problema era que no se ha creado la especialidad de urgencias y emergencias, ¿por qué no la creó el gobierno central cuando el señor Rajoy estaba en el gobierno? ¿Por qué no la creó? Eso es una cosa muy importante. Ya ha estado muchos años en el gobierno el Partido Popular. ¿Y por qué no se ha instado a crear? Yo creo que el problema no es fundamentalmente ese. Porque incluso con esa especialidad la gente probablemente no quiera trabajar, como dice usted, señor Raboso, en estas condiciones difíciles y penosas que es un servicio de urgencias o un servicio de emergencias. Que probablemente además no es lo mismo. Eso por un lado. Me sumo
a dónde están los pacientes. Los pacientes hay que saber exactamente dónde están con un estudio bien hecho, que no está hecho y que no tenemos ninguna comunicación. Si no, nos atenemos a cosas que nos han dicho los propios señores del gobierno, como el director general de Atención Sanitaria, que nos dijo que había aumentado el número de seguros privados para atender este tema, sobre todo de atención primaria y de urgencias menores, etcétera. Hasta el 41% de la población, cuando antes de la pandemia no estábamos alrededor del 30 y tantos %, y que habían aumentado. Ahí puede que vaya en parte, pero como siempre, los que pueden pagárselo. Sálvese quien tenga, y el que no tiene se tiene que aguantar. Sencillamente la gente se ha aguantado. Le aconsejo a usted y al señor Raboso que se pasen algún día por las concentraciones de los vecinos y vecinas de todos los barrios y municipios de Madrid para que les pregunten qué es lo que pasa. Porque además la gente tiene derecho a no saber si es una urgencia. Es que la gente tiene derecho en lo público y en lo privado, porque si no sería un médico. O queremos que sean como la señora Ayuso, que dice que nos autodiagnostiquemos, que nos autodemos la baja, etcétera, etcétera, porque entonces cerremos todo. La gente tiene derecho, la gente no va a las 2 de la mañana o a las 8 de la noche con un niño o cualquiera porque va a darse una vuelta a ver y a saltarse una consulta. Ya sabe cómo funcionan los swaps. Sabe que luego le van a dar una cita porque muchos de nosotros hemos trabajado ahí y sabemos lo que son la atención del servicio público. Y usted también lo sabe porque usted lleva tantos años. Entonces, por ahí no van los tiros. Con respecto a la privatización, es importante porque, por ejemplo, el consejero el otro día en sede parlamentaria ya nos dijo que se había externalizado la primera unidad de agudos para la atención de adolescentes en un hospital privado. Por primera vez, cuando se podía haber hecho en un hospital público porque sobran sitios y se puede contratar a la gente. Si queremos que la gente se quede en Madrid en urgencias y en emergencias, tenemos que pagarles bien. Mejor, a lo mejor, esa es la solución, pagarles un poco más, que tampoco se han quedado 825 millones sin gastar el año pasado. ¿Por qué no se le puede pagar más al personal? ¿Por qué no? Si tenemos las competencias, paguémosles más para que vayan a lo rural o a las emergencias o a las urgencias. Y probablemente mucha gente con especialidad y sin especialidad, que no estamos en contra de la especialidad, que no estamos en contra, nosotros por lo menos, probablemente la gente se quiera quedar en esos sitios de trabajo. Si los turnos no son deslizantes, si hay una baja, si no hay un maltrato, porque es verdad que están esas encuestas del clima. Doctor Figuera. Entonces, por favor, respondan de verdad a estas preguntas. Gracias. Tiene la palabra el portavoz. Intuyo que a los que vienen detrás mío, posiblemente sí, ¿no? Han surgido diferentes temas, entre otros, alguien ha comentado antes de los operadores. Bueno, que sepan que a día de hoy, para mí los operadores Zuma 112 son unos profesionales de primera. Y vamos, mantenemos conversaciones con ellos continuamente y funcionan 10, diría yo. Alguien me ha preguntado por el PAL. El PAL está ubicado en Antracita, en el centro coordinador, pero poco tiene que ver con el Zuma. Sí que es cierto que el PAL recurre a nosotros y nosotros prestamos servicio a él, tantas veces nos lo pide. Y me hablaban de la cobertura. No sé, porque ya con esto del COVID empezamos a mezclar años, ¿eh? La cobertura desde hace tiempo en el Zuma, en los dispositivos móviles, yo diría que supera el 90%. ¿Eh? O sea, vamos a hablar claro, supera el 90%. Bien, las plazas están todas cubiertas. Vamos, ahora mismo se ha hecho una movilidad para si hay gente que quiere irse a esos dispositivos, pero están todas cubiertas y no generan ningún problema la cobertura de los avanzados de enfermería. Y no me mira así porque es así. Nosotros, evidentemente, lo que proponemos a la ciudadanía es no que sepa distinguir entre una urgencia y una emergencia o una banalidad. Lo que proponemos a la ciudadanía es que si tiene un problema y no contacta con su médico de cabecera, llame al Zuma, llame al 112, llame al 061 y allá nosotros le daremos el mejor solución al problema que plantea. Algunas veces, no pocas, será un consejo sanitario, otras veces será un avanzado, otras veces será una enfermería o médica y otras veces será una ambulancia, pero siempre obtendrá la respuesta y obtendrá la mejor de las respuestas, seguro. Por eso no pretendemos que la gente entienda lo que es una urgencia y una emergencia, que eso tendría que venir ya desde el colegio, pero como no es así, pues es lo que hay.
Y simplemente les quería añadir una cuestión más, que no ha salido aquí, pero que a mí me parece de interés. En este año tan complicado, por diferentes motivos, sí que tengo que decirles que cuando me hablan del Cendal, de los recursos que hemos metido... No, señores, en el último año la flota integral del SUMA, fruto de diferentes concursos, se ha actualizado. Ya sea el 1 de marzo del 2021 con 43 UBIs de la última tecnología que hay en el mercado, ya sea el 7 de julio del 21 con 64 UADs médicas, que, vamos, si no las conocen, les invito a conocerlas, y recientemente, el 1 de marzo del 2022, con 25 vehículos de intervención rápida. Como digo, todos ellos de última tecnología y en unos momentos en que el acceso a este tipo de material es bastante complicado. Y por último, solamente indicar que yo como gerente del SUMA me uno a sus felicitaciones y a las felicitaciones de todo el personal del SUMA, que yo creo que en estos 2 años y pico que llevamos ya de pandemia, pues han dado el callo donde ha hecho falta y donde ha sido preciso. Y yo me siento orgulloso de ser el gerente de ese personal que está y estará donde la gente precise de su atención. Y eso es todo. Pues muchas gracias, señor director gerente del SUMA, don Pablo Busca Ostolaza. Y pasamos al último.